my guest. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? ¿Todo tranquilo? Bien. Bueno, escuchen, hoy viene Cristina Fernández de Kirchner. Fuerte el aplauso. Viene un mano a mano con Lilita Carrió, ¿eh? Viene Vudú en vivo. Cruzado con el Papa Francisco. Lo tenemos al Papa Francisco en un móvil, sí, igual, móvil. No llegó al piso. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo tranquilo? Impecable. Muy bien. Bueno, decime que el partido este va ganando la selección, lo que nos faltaría quedar afuera ya del Mundial. ¿Eh? ¿Eh? Ganó Colombia, chicos. Mira, ¿qué leíste, Clarín? Bueno. No, Clarín miente. ojo que andan citando Clarín los que ahora, ¿eh? Y a Mirta Legrand. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer esta noche? Vamos a poner Hacemos el partido. Un asado. Escuchen, Un esta noche picadito. vamos a poner unas lonas acá, vamos a hacer un picnic. ¿Eh? Bueno, una pijamada, sí. Bueno, les quiero decir algo, gracias por estar. Los que están ahí, vamos a sortear en un rato 1 millón de australes para todos los que están del otro lado. Ahí está, date el gusto con Crédito Argentino. ¿Cómo le va, Olmedo? ¿Bien? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Todo listo, todo preparado? Todo listo, preparado. Bueno. Mira, me traje hasta la carpeta. Bueno, el otro día un gobernador trajo una carpeta. Sí. No. Bueno, Formento, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo te va, Santi? Mirá que vos, mirá. Aprende. gracias. Miren qué dupla, ¿eh? Formento, Olmedo. Sí. Va a ser la voz presidencial, Formento, cuando ¿Su yo voz sea para la presidente. campaña? No, cuando yo sea presidente, él va a ser la voz presidencial. Sí, para el otro día mirando la Playboy nueva, Olmedo da una nota y dice el conductor favorito y me cita a mí. Vamos. Yo no sé si es Aguante, bueno o malo eso, Santiago pero le preguntan si lo voy a votar y dice que cree que lo voy a votar. Estoy convencido. Ahora un rato la Se mostramos, la un rato la traje mostramos. para ¿Sí? usted, ¿eh? Ahí está, muy bien. Tenga cuidado cuando llegue a su casa. Hay que nada más. firmarla. Sí, Olmedo. por supuesto. Ahora me la firma. Para que lo escuche la Bueno, gilada. muchos invitados, ¿cómo andan? A todos los saludos, ¿eh? Aldo, Hola, buenas noches. Jorge, ¿cómo le va? A todos, bienvenidos. Gracias por venir. Martín, ahí por ahí. Como siempre, todas las voces en este programa está Eduardo, ¿cómo le va? Dirigente del Polo Obrero. Gracias por estar, Eduardo, con nosotros. Buenas noches. Y así largamos, y como sabés, ya sabés, para alquilar tenés Finaer, tenés garantía con Finaer. ¿Ves? Querías verme. Aquí estoy. No son ni Batman ni el Guasón. Ah, el problema de la virtud absoluta. Te voy a llevar sin romperte nada, que es más de lo que mereces. Ni Superman y Lex Luthor. Ellos son Cristina y Bonadío. Enemigos íntimos. El juez golpeó primero. Confirmó el juicio oral para la expresidenta por la causa dólar futuro y dejó a CFK ante una situación judicial muy complicada. Una historia de villanos y superhéroes, dependiendo del lado del que se lo mire. El juez Claudio Bonadío decidió cerrar toda la etapa. Va a juicio oral Cristina Fernández de Kirchner. El expediente están imputados el expresidente de Economía, Axel Kicillof, y el expresidente del Banco Central, Alejandro Banoli. La acusa concretamente de administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública en la causa del dólar futuro. Vamos a la justicia para evitar ese drenaje. Tenía un propósito político en la campaña de sostener una ficción que era insostenible en el mercado real financiero argentino. El día lunes se va a sortear este tribunal que va a llevar adelante el juicio. Será el primer juicio oral que enfrente la expresidenta. El dólar futuro es lo más emblemático en materia de persecución judicial. Si perseguido es que se me mencione en 2 o 3 cadenas nacionales. No le tengo miedo a ningún juez pistolero, mafioso ni extorsionador. Lo digo públicamente al aire. Si aparezco suicidado, busquen al asesino, porque no es mi estilo. Siempre ha habido hechos de corrupción. La cantidad en los últimos años claramente son, a mi juicio, masivos. El tema del temor a la cárcel, no, soy sincera, en absoluto. Bueno, hoy más que nunca apelemos no a la opinión, sino a la información. ¿A qué se debe este caso, esta causa en particular? Jonathan, buenas noches. ¿Cómo estás, Santi? Buenas noches. Bueno, lo que dice el fiscal Eduardo Tayano, que es el fiscal de instrucción, que pidió llevar a juicio oral, después Bonadío lo termina haciendo, es que se cometió un fraude descomunal al patrimonio público. Dice el fiscal, una de las causas de corrupción más importantes que hay, porque le costó al Estado argentino 54.400 millones de pesos. Esto es lo que dice la causa. Con lo cual Cristina pasa a ser
en presidentes de la democracia, el tercer expresidente que llega a una instancia de juicio oral y público por causas de corrupción. Menem, que tuvo 2 juicios orales, 2 condenas, ventas de armas a Croacia y Ecuador, sobresueldos, que fue una condena de 4 años y medio, igual está libre, totalmente protegido por la corporación política porque tiene fueros, y de la Rúa, que tuvo 2 juicios orales, y en los 2 fue absuelto. Uno por coimas en el Senado, sobreseído, mejor dicho, y represión del 19 y el 20 de diciembre, ustedes se van a acordar, con más de 30 muertos en la zona de Plaza de Mayo y la provincia de Buenos Aires, también sobreseído. Con lo cual Cristina pasa a ser la tercera expresidenta o el tercer expresidente que va a un juicio oral y público por causa de corrupción. Martín, expliquemos fácil de qué se trata el dólar futuro y si esta es una discusión moral o estamos hablando de algo legal o ilegal. No, mira, es muy simple, Santiago. El futuro del dólar, cuando vos tenés control de cambios como tenía Argentina, funciona como un mercado de apuestas. En ese mercado de apuestas, las partes, los distintos integrantes del sector privado tratan de esclarecer cuál es la expectativa de devaluación que hay para los próximos meses, concretamente para marzo y abril del año 2016, que fue cuando asumió el gobierno. Ahora, esto es para hacerlo más claro todavía para la gente. Esto es como si en las apuestas juegan el Barcelona contra el Getafe o juega Tyson pelea contra la Mole Moli. Y es obvio que las apuestas van a estar muy a favor de Tyson. Es como si nosotros tenemos que ganar el rating al partido de fútbol. Exactamente. Bueno, me encanta el ejemplo. Entonces, vamos a suponer que ahora uno quisiera ver cuánto están las apuestas de que Intratables lidere el rating. Pico hoy. de 43. ¿Cuánto van a estar las apuestas? Muy mal. O sea, Intratables va a pagar una fortuna. Bueno. En cambio, vamos a la realidad. Las apuestas, esto no quiere decir que sea la realidad. Las apuestas van a estar en contra nuestro seguramente. Ahora, lo concreto es que viene el gobierno y dice, no, yo le pongo mucha plata a Intratables. Yo apuesto por el Getafe. Yo apuesto porque la Mole Moli le gana a Tyson. Entonces, desnivela las apuestas y hace que parezca tan probable que le gane la Mole Moli como que gane Tyson, que gane Getafe, como que gane Barcelona o que Intratables gane como que gane el partido de la selección. Esa distorsión en el mecanismo de apuesta, que significa un mecanismo de contratos a futuro, genera la pérdida millonaria para Argentina, independientemente de que a la postre se produzca. Esto se sabía. ¿Y quién pagó, Martín? Un minuto, Ahora, acá hay una cosa Esto se importante. sabía, ¿y por qué motivo se hizo? ¿Por qué? ¿Especulación pura? ¿Se necesitaba la plata? Ahí están las 2 lecturas posibles. Una lectura posible Desestabilizar. Una lectura posible es que el gobierno insistía en sostener el atraso cambiario hasta las últimas consecuencias y que por lo tanto esa era una herramienta para sostenerlo. Lo que le discute la justicia es que la Carta Orgánica es muy clara al respecto. Vos no podés vender ni comprar en nombre del Banco Central a un precio que sea diferente del precio de mercado. Y claramente el precio de mercado no era 10,50, que era el valor al cual se estaban vendiendo los futuros. Sí. Aldo, buenas noches. Bueno, yo hace 15 días declaré por segunda vez en este juicio como testigo ante el fiscal y su señoría. La investigación que explicó muy bien Martín recién, la parte técnica, que es un dólar futuro. La explicación jurídica y la investigación que está llevando adelante el juez y el fiscal es que hubo una orden allá por agosto del 2015 que se reemplazó al sector privado, que es el ROFES. El ROFES es el mercado de futuro de Rosario. ¿Por qué Rosario? Porque es el centro de las exportaciones cerealeras. Y en el ROFES hay oferta y demanda, compra y venta entre privados. Pero allá por agosto, septiembre del 2015, el presidente del Banco Central le pidió al ROFEX un mayor cupo para que el Central pudiese vender el dólar futuro. Como esto no fue accedido, la Comisión Nacional de Valores, que sí depende del ministro de Economía y del presidente de la Nación, la Comisión Nacional de Valores es quien controla al ROFEX, tomó una decisión de sacarle la autorización al ROFEX para vender dólar futuro y solamente se lo dio al Banco Central. O sea que a partir de ahí, solo el Estado pasó a ser el vendedor bobo de este dólar, y de 5.000 millones de dólares, que habitualmente es el volumen de compra-venta de futuro en Argentina, pasó a ser 17.000 millones de dólares. Yo le dije al señor fiscal, cuando me hizo preguntas muy profundas sobre la parte técnica, que creo que hay que dar un segundo paso, que es investigar
quienes compraron el dólar futuro por quién le fuera quedó? de la normalidad. Ahora, O sea, pero yo lo pregunto, normal- ¿no? Sí. Exacto. ¿Para qué te quiero hacer una pregunta de eso, cierro. Aldo? Pero te Sí, quiero hacer sí, una cómo pregunta no, de eso. Acerca de quiénes compraron. Pero yo te pregunto una cosa. Si a vos mañana te proponen a cualquiera de nosotros que venden algo, digamos, A un precio a un futuro precio conveniente. futuro. No, y aparte es algo supuestamente legal. Me siento Digamos. totalmente Después tocado. puede ser Mira, moral yo te voy a la decir, discusión. Aldo Pero Perianelli, a otra colega Ajá. mía. A mí todos los días me llegaban, o directa o por internet, ofrecían. ofertas para comprar dólar futuro. Y yo no compré. ¿Sabés por qué? Porque yo fui presidente del Banco Central y era un problema ético. Por eso es ética, es otra discusión, Pero Aldo. no, pero investiguen quiénes son. No, pero Hay ya están los personas- nombres. Los nombres están muy claros. Sí, pero No no, todos, se investigó. El algunos fiscal serían. todavía no tiene los nombres de quienes compraron. Yo estuve ahí, viejo. Porque cuando fue al Banco Central, Sturzenegger, ya no Vanoli, le dieron respuestas sin nombre y apellido. Porque claro, el Banco Central, vamos para que la gente entienda, no es el que le vende a Martín Tetaz o Aldo Piñanelli el dólar futuro. Es a través de un banco o a través de una casa de cambio. Entonces, el que tiene el listado es la AFIP. Entonces, el fiscal va a ir a la AFIP y decir quiénes son. Porque, por ejemplo, una persona física es el que más volumen tenía, que iba a ser, aparentemente en la campaña, candidato a ministro de Economía de Scioli. Y otro que le sigue, y estamos hablando de más de 20 millones de dólares. 20, sí. Y hubo otro que después fue vicejefe de gabinete actual del gobierno, que compró 25 o 22 millones Igual de para mí dólares. esa es otra ¿Puede no discusión. pagar el gobierno? ¿Podría no pagar, Aldo? Ellos tendrían que haber renunciado a esa ganancia. ¿Por qué el fiscal a un año de distancia no hizo ese trabajo de buscar quiénes son los compradores? Bueno, están en plena investigación. No, pero después de un año todavía no lo tienen. No, porque lo ¿no es- pidieron. no te parece porque raro? no, Pero pero eso lo sí- pidieron eso al es Banco ilegal. Central O y sea, no el lo Banco tuvieron, Central pero lo van a ofrecía- obtener. El Banco Central no, es antiético seguro. Antiético seguro. es. Total. Pero digo, Pero acá, chicos, sí, acá sí, no hablamos sí, de no, ética. pero ¿sabes? no, Que pero es no, una no, obligación. no, no, Si una decisión. Se tienen que ir todos a su casa. Perdón. No, Si una pará, decisión- un minuto. No los que están acá en el piso, No. la gente que nos gobierna. Lo que yo los digo de es, una antes, de decisión ahora, todos. No del hablamos de moral, gobierno- no es una parroquia, ¿sí? Una decisión del gobierno que gana beneficia a miembros muy importantes del gobierno que gana. A mí me parece antiético que esas personas retiren, además del dinero invertido, su ganancia. Pero no Porque es solo una antiético. decisión del propio gobierno que vos integrás te hace ganar muchísimo dinero. Gracias, Yo obviamente, lo que quiero gracias a un saber, negocio que te ofreció el gobierno por favor, anterior. por favor. Y no, y que Sí, fuera Rabanal, al Estado. quiero que me digas por qué se hizo esto. ¿Qué es lo que está investigando la justicia? A ver, básicamente lo explicó Martín hace un rato. Hay una interpretación técnica que decía que lo que se quiso era llegar hasta el último momento del gobierno de Cristina de Kirchner con una situación del mercado de cambios lo más estabilizada posible. Ahora, hay dos situaciones también que son claras. Una, en primer lugar, todos los que entraron en esto sabían, y acá no se puede diferenciar cuál era el candidato que ganaban, que la relación entre el peso y el dólar iba a cambiar, porque ese es el otro punto. Es decir, cada uno de los que compraron, y de esto se acusa, y Cristina Kirchner quiere apurar esta causa porque esto lo quiere largar y quiere Sí. largar los nombres en la causa, van a largar acusaciones que son relativas. Porque tanto Scioli como Macri iban a salir de la relación que teníamos. El dólar de Cristina era un dólar que no existía. Lo vendía solo el Banco Central. Como dijo Martín, no hay mercado. Como no hay mercado, no estás cumpliendo con el artículo 19 de la Carta del Central que dice que podés vender dólar futuro, pero solamente a precio de mercado. Entonces, todos estos acusados que están, primero habría que pasarles el peine de quién estaba en el sector público y quién estaba en el sector privado en ese momento. Porque no podés juzgar a la expectativa de a mí me van a nombrar en un puesto, entonces compro porque sé que el tipo al que yo estoy siguiendo va a salir del tipo de cambio que está, Pero perdón, que está Rabanal, ahora. ¿el que pagó fue el Estado? El que pagó fue Sí, el el Estado. que pagó fue el correcto. Estado. Entonces yo pregunto, ¿Por qué pagó? desde el punto de vista jurídico, no estoy hablando solamente de lo ético. Si está judicializado, si el doctor Bonadío, que ha elevado la causa a juicio oral, entiende que hay presunción de delito, ¿sí? Ya en la fraudulenta acción del gobierno anterior. Yo sé que el gobierno pagó porque después se hubiese judicializado, muchos hubiesen hecho reclamos con cierto valor jurídico, siempre iban a encontrar un abogado que dijese que era judiciable, que tenían la obligación de poder cobrar. Pero si el gobierno de Macri sabía que el perjuicio para el Estado era tan oneroso,
¿tenía o no alternativa teniendo en cuenta que Para esto está dilatar judicializado? ¿Sabés quién lo y decidió? dijo el juez Bonadío A ver, que el delito sí, de no pagar y ahorrarse el Débora, dinero. pero para mí la pregunta es muy importante. El que decidió cómo se cancelaban los contratos era Mario Quintana. Y Mario Quintana era uno de los compradores Bueno, de por eso contrato lo dólar digo, futuro. pero no es Con lo cual ético. ahí, A ver. No es mira, ético. hubo una reunión en el Ministerio de Economía, apenas asume Macri, fue el 13 de diciembre de 2015. Macri asume el 10, el 13, 3 días después, Ponen se valor. juntan. Luis Caputo, que era el secretario de Finanzas, hoy es ministro de Finanzas, También compró. que también compró, y Mario Quintana, que es el vicejefe de gabinete, el secretario de Coordinación Interministerial. Mario Quintana había comprado contrato dólar futuro por $11.500.000, él y Pegasus, que es Pharmacity, básicamente la empresa de la cual él era CEO. En esa reunión con el ROFEX, como bien contaba Pignanelli, que es el mercado de término de Rosario, se definió cómo se iban a cancelar los contratos. Entonces, la pregunta es no solo si es ético, ya a esta altura es si es legal que una persona que había comprado contrato dólar futuro fue la que se definía cómo se cancelaba. Contame un minuto, porque tenemos la cifra y las cosas que se podrían haber hecho con ese dinero. Sí. Un pequeño trabajo que hicimos hoy rápidamente, de 54.000 millones de pesos es lo que se perdió según el fiscal y el juez. Jonathan, ¿Qué se podría haber hace hecho? un año, ¿eh? De hace ¿Sí? un año. De hace un año. Actualizala por el 40%. Tomando esa de cifra, inflación. Son más de 70.000 se millones podrían de haber pesos. construido 83 hospitales completos de última generación a un costo de 650 millones por cada uno, pagar 13 presupuestos completos del Garrahan, 13 presupuestos anuales del Y Garrahan. seguimos juntando tapitas, sí. Y seguimos juntando tapitas. Estamos hablando de una inversión, no gasto, de 4.000 millones de pesos. Y construir 540 escuelas de 5.000 metros cuadrados cada una, tomando 100 millones de pesos por escuela, que es lo que salieron, lo que se invirtió para escuelas en la última gestión de Cristina. Santiago, Para pero todos. Un minuto, sí, doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo pensaba, más allá de lo económico, acá hay como una cuestión jurídica, evidentemente, que hay que tratar de manejar. Y entonces, en relación al caso que afecta al gobierno anterior, a los funcionarios del gobierno anterior, habrá que determinar cuál es el límite entre la política y el derecho. ¿Es una decisión política no judiciable vender mal, digamos, tomar una mala decisión económica? ¿Se puede judicializar desde el punto de vista penal? Esa es la cuestión que se debe determinar ahí. Digamos, vender a precio inferior a mercado, incumpliendo la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Es un delito? ¿Esto es administración fraudulenta? Sí, es un delito. Es un incumplimiento. Bueno, de yo los soy abogada y deberes no lo tengo funcionarios. claro. Me impresiona la que Carta quienes no lo Orgánica. son lo tengan tan claro. La Carta Orgánica dice que no se puede y se vende. Eso se podría, puede no, si no Gaby, está eso podría valorado. implicar, no estoy juzgando, digo, pero me extraña que quienes no son abogados tengan una tanta claridad cuando yo realmente no la tengo. Bueno, pero es ¿Podría lógico. ser un incumplimiento de deberes de funcionario público sin ser administración fraudulenta o podría ser administración fraudulenta? No digo que no lo sea. Y en el segundo caso, en cuanto al caso de Quintana, también hay un límite que determinar entre la ética y el derecho. Puede que sea solo una cuestión ética, pero puede ser una negociación incompatible con la función pública, claro. que es un delito. Igual No no es el estoy mismo- diciendo que lo sea, Igual- pero esos son los límites que hay que determinar. Me resulta raro que cualquiera de nosotros pueda tenerlo claro porque A yo ver, como para que lo tenemos representante al doctor de Valencia. Yo voy, Martín. Martín. A ver, doctor, sí, por favor. Sí, es un tema un poco escabroso, bastante escabroso. Y yo tengo mis serias dudas, lo confieso con toda honestidad. Nadie va a presumir de que quiero hacer política en esto, sino que quiero dar una respuesta a cómo lo veo. Leí recién, hoy a la tarde, la decisión del juez Bonadío. Mi primera impresión es que tendría que haber sido más profundizada la investigación. Es decir, no sé si es prematuro el cierre o el juez considera que con lo que ha dicho el Ministerio Público y se ha comprobado, según parece en cierta medida bastante, las cosas son así. Pero la duda de fondo que tengo es que para hablar de fraude en perjuicio de la administración pública, el fraude requiere un dolo específico, que haya existido la voluntad deliberada de causar ese perjuicio. Y eso no lo veo allí en los fundamentos, no lo tengo presente, no lo tengo presente. Por eso quiero ser muy discreto en lo que digo, porque en los tipos penales son cerrados, son muy limitados. Es decir, el delito tal tiene que ser tal cosa. Concreto, sí. Por eso concreto. tiene una No hay penalidad. analogía, Sí, no se puede Martín, hacer por favor. La Sí. diferencia que decía yo es que el caso de Quintana es un caso diferente porque ahí qué fue lo que pasó. Una parte de los contratos de dólar futuro se hacían a través de ROFEX, otra parte no se hacía a través de ROFEX. Y el ROFEX tenía una cláusula de imprevisión que permitía renegociar esos contratos con la ROFEX. No es que Quintana puso el precio al cual había que pagar el dólar futuro, ese precio lo pone el mercado. El mercado estableció el dólar, lo que valía en ese momento el dólar, al momento del cierre del contrato, eso era lo que correspondía pagar.
pero lo que podía existir era la posibilidad de renegociar con el ROFEX una quita. Y los que participaron de la negociación de esa quita, efectivamente, Claro. Quintana participó No se de la tendría que haber negociación de esa corrido quita. Quintana si era Está bien, comprador, por una cuestión... ese debate es válido, pero lo que, Y quiero sí. decir es que lo que discutían era qué quita le hacían. Podría haberse corrido, haber dicho, no me quiten me nada, parece, digamos, ¿no? ¿no? Digo, en si todo vos caso, compraste, básico. está bien, pero en todo caso, no es la plata que ganaba, sino estaban discutiendo la quita. El ¿Cuánto le perjuicio quitaba? del por favor, sí. Mire, puede ser que sea legal, pero no que sea ético. Entonces yo propongo, independientemente que el juez Bonadío, en cual confío en él, lleve adelante y declare o no culpable a quienes son, que todo funcionario público que sea declarado culpable absolutamente sea directamente echado del Estado, que no pueda cumplir ningún otro lugar, en ningún lugar del Estado, y que pierda todos los derechos jubilatorios Le van que a le decir que usted quiere correspondan. proscribir a Cristina. No, ¿Sabe no, por yo qué no se la lo digo quiero Olmedo? No, proscribir. porque lo que dijo Pero el doctor si Vanuzzi... robó a los Está argentinos, bien, ¿qué? yo ¿Le entiendo vamos a pagar la legalmente. jubilación? Lo que quiero decir es que Encima. Vanuzzi dijo algo muy importante, porque es un experto del derecho realmente, y nadie puede sospechar que lo haga por favorecer a Cristina Kirchner, porque conocemos sus posiciones, respecto de las dudas que hay en el mundo jurídico, si es o no judiciable. ¿Por qué Cristina no va a apelar? A ver, ustedes, Johnny hacía un raconto de otros casos de juicios orales a expresidentes. Fueron muchos años los que pasaron porque se apela, es una potestad que tiene el acusado de apelar. No va a apelar Cristina, ya lo dijo su abogado Beraldi. ¿Por qué no va a apelar? Quiere ir a juicio oral Pero porque es esta, probable que claro. pueda salir airosa de Sí, esta causa. ¿Por obviamente. qué lo digo? Porque acá hay un trasfondo político que no estamos viendo. ¿Qué está pasando con las causas judiciales contra el kirchnerismo? Por el momento, nada. Todavía no sabemos de la decisión que podría haber tomado ya en estos días el doctor Bonadío respecto del procesamiento de Cristina Kirchner en la causa Los Sauces. Nada todavía respecto de ese tema. Todavía no hemos visto otras causas que podrían haber avanzado en este tiempo, avanzar de manera con la celeridad que lo hicieron tiempo atrás. Lo que quiero decir es que la justicia federal, y esto no creo que tenga nada que ver con las posiciones que adopta el propio gobierno, la justicia federal tiene olfato político y la verdad que las causas de corrupción contra el kirchnerismo están a marcha muy lenta. Sí, por favor. Santiago. No, sí. yo le quería hacer una pregunta. Un temita Sí. agregar. Discúlpame, un Sí, segundito sí, Aldo. nada más. Ojo que hay otro juicio adicional, que es la contradenuncia de Cristina contra Sturzenegger y Mario Sí. Quintana, Sí. que lo tramita el juez Torres y lo tiene el fiscal Dilelo, que también fui a declarar por esa causa. Lo que atribuye Cristina hace una denuncia que Mario Quintana, Sturzenegger y obviamente todo el equipo económico, incluido Pratgay en ese momento, hicieron esto a sabiendas de quienes se favorecían. Y último este dato. Profes, como decía Tetá, son 5.000 millones de dólares. Acá el Central vendió 17.000 en 2 meses. Claro. Algo mal hicieron. A ver, Ahora, eso es cierto, ahora pero sí, Tiago. Algo tanto huele mal. una pregunta que quiero hacer tanto a los especialistas en economía, básicamente a Martín, a Aldo, a Rubén. El dólar en ese momento, cuando se vende esos famosos 17.000 de dólar futuro, oficialmente estaba a 9.42. ¿sí? Y se venden... Anda a conseguirlo, sí. Sí, no se conseguía, no importa, pero estaba a 9.42. 10.60 eran los contratos que se hicieron, más señor. allá de que en Nueva York estaban a casi 15. ¿Qué pasaba si vos hacías una devaluación mucho menor y lo llevabas al 29 de febrero a 10.60? ¿Argentina perdía No. ese dinero? No lo perdía. No. Bueno, Y después ahí está. hacías la mega devaluación que se hizo en marzo. ¿Qué pasa? ¿Cuál era el que no era perjuicio de posible. esperar un mes y medio para hacer la mega devaluación después y no entonces tener Tengo un ahí perjuicio para tan Esa era grande? la económico? Está muy buena la trampa. pregunta, está muy Sí, buena. esa era Muy la bien. trampa. El problema es que, mira, primero eran Muy buena marzo y pregunta. abril la mayoría de los vencimientos. O sea, tenías Exacto. que esperar un poco más, marzo y abril. Se El podría dar problema por caído. central, el problema central es que ya no había más dólares en la economía. La economía estaba completamente quebrada. Vos no podés producir, se para completamente la producción sin dólares. Con lo cual, la recesión que estamos viendo, que ocurrió sobre todo en la industria, que es la que usa muy intensivamente dólares, se hubiera multiplicado de manera exponencial. Sin dólares, ya había muchas terminales, por ejemplo, las Es una terminales de hipótesis autos, por contrafáctica, ejemplo. Martín. ¿Cómo? Es una hipótesis No, contrafáctica. no había dólares en ¿qué la economía, no había un contrafáctica? dólar. Había. No había un dólar. Y además, mirá, hay un problema de profecía autocumplida, digamos. Si yo estoy esperando la devaluación para el mes de marzo, yo soy un exportador, no te liquido un solo dólar hasta el ¿Qué mes es de lo que marzo. pasaba? Y si yo soy un importador, al revés, lo que hago es tratar de comprar todo lo que pueda al dólar barato que todavía tengo. Con lo cual, colapsaban las exportaciones,
saltaban las importaciones y vos te quedabas sin dólares. A ver si, Liliana. Era imposible hacerlo. De hecho, los rumores en ese momento, cuando se hizo esas operaciones que llamaban muchísimo la atención, porque nadie apostaba que el dólar, ni siquiera ganando Scioli, nadie apostaba que el dólar se iba a mantener en 10 pesos. Entonces, incluso lo que se especulaba era que esto era una maldad, entre comillas, que le dejaba al próximo gobierno. ¿Cómo? Se decía que en realidad Cristina tampoco era que veía feliz que gane Scioli o quería controlarlo básicamente, le dejaba esa bomba de tiempo. Esto es lo que se decía. Más allá de que objetivamente cuando el nuevo gobierno asume, toma una buena medida, pero no otra. La primera medida que toma es que la FIP establece que esos dólar futuro paga ganancias, porque no pagaba ganancias, lo establece de prepo. Y fíjate, nadie apeló. Podrían haber apelado, Pero, sin embargo, el gobierno, es cierto, habiendo integrantes que habían participado en eso, no se pone un costado, no transparentan que creo que es lo que hubiera tenido que hacer éticamente, decir, bueno, yo participé. Pero, sí, con el planteo que hizo Gravia, inteligente y sencillo, se desactiva la causa. Por eso va a salir Cristina airosa. Por lo que acaba de plantear uno de los ejemplos que plantea él, Cristina, porque, a ver, la justicia... ¿Millonaria o airosa? La justicia tiene que juzgar por lo que pasó y no por lo que pudo haber pasado. Sí, eso sí. Por los hechos y no por lo ético o por lo moral, sino por lo legal. Entonces estamos discutiendo acá si fue ético, no ético. Cuando vamos a los papeles y a la justicia, puntualmente, el dólar a futuro es una herramienta legal. A mí lo que me gustaría, ya desde lo moral... Digo, no sabemos si... O sea, creemos que Scioli hubiese devaluado. Vamos, chicos, pregunta. Creemos, pero no lo sabemos. Acá, para mí, el eje de la cuestión está en investigar y en cuestionar a quienes han comprado dólar futuro. Porque son los que, si hay alguien que le robó al país, son los dirigentes del actual gobierno que se enriquecieron con este dólar, ¿no? Con el que lo propuso. Advertir lo siguiente. Se pasa ahora a juicio oral. Si no se llegaran a encontrar certezas categóricas, absolutas, totales, se corre el riesgo o la alternativa de que esto se considere una operación financiera errónea. Claro. Y entonces, obviamente, ya el delito cambia la figura. Qué buena, cambia la figura completamente. Qué buena vidriera política para Cristina, entonces. Claro. Lo que pasa es que... Igual, chicos, de todas las causas de Cristina, esta le calza bárbaro. Y ella, digamos, y esta es la que fue más rápida. Por eso lo que decía Débora me parece muy acertado, vinculado a el comportamiento de los jueces federales en los casos de corrupción. Esto tenemos no también el ejemplo, recién yo le preguntaba a Johnny, porque tenemos el caso de elevación a juicio de Vudú, por ejemplo, el caso de Vudú, hace 2-3 años está la elevación a juicio. Le quería hacer una pregunta al doctor Vanosi. Él dijo, para que haya administración fraudulenta tiene que ser posible probar el dolo, es decir, la intención ex profeso de realizar una maniobra que beneficie, ahí es donde el circuito de quienes ganaron con esta María operación... Julia, ¿a quién benefició Cristina con esto? Bueno, eso es lo que tendría que investigar la Exacto, lo justicia. estoy diciendo. ¿A quién benefició? No, ¿Que la van a culpar por beneficiar a dirigentes de Cambiemos? No, o sea, tal vez chino, no sean solo dirigentes de Cambiemos, haya un montón de amigos de ustedes. Habría que ver investigar todo lo que estáis... No creo que hayan quedado fuera de semejante negocio. Ahora, ya sé, no sé cómo nadie compró. Por ahora... ¿A quién beneficia? La pregunta es la siguiente. Con el solo hecho de que había... Todo el mundo sabía que el dólar era imposible que continúe en el siguiente gobierno a 10.40, 10.60, lo que fuere. Todo el mundo, había un consenso, todo el mundo sabía, todos los economistas coincidían con esto y los candidatos también. ¿Eso no basta para suponer que esta maniobra fue pensada a los efectos de que algunos se beneficien a costa del Estado? Que todo el mundo piense algo es conjetural. Puede ocurrir de una manera o puede ocurrir de otra manera. No se puede adivinar en materia de leyes económicas las evoluciones cíclicas o no cíclicas, mediatas o inmediatas. Yo me acuerdo del caso de los pollos, por ejemplo. El caso de los pollos fue una mala operación comercial y no hubo dolo, no había intención, ni siquiera enriquecimiento ilícito. De modo que hay que ser muy cuidadoso en materia penal, porque realmente no hay analogías que se puedan extender como el bandoneón, que uno lo abre, lo cierra, lo pone así o lo pone así. Eso es lo que quiero advertir, simplemente, que hay que ir con cuidado.
Bajo Juicio veremos ahora qué sale del sorteo y qué sale después de la... Veremos entonces cómo continúa todo. Muchos temas para esta noche y vamos al siguiente tema, que es: empezó la guerra del piquete. Habló Pérsico y generó todo tipo de debates y especulaciones en cuanto a un tema muy delicado. Piquetes, el debate, ya mirá. Pretenden apagar el fuego con nafta. La guerra del piquete. Tanto nos hemos acostumbrado a los cortes de calle en la ciudad, que en este momento el debate no pasa por si hay que desalojar las manifestaciones, sino por si hay que legalizar o no los piquetes. Bienvenidos al mundo del revés. El gobierno, por un lado, habla de diálogo, pero por otro lado amenaza constantemente. Las agrupaciones piqueteras van a marchar para pedirle al Congreso que sancione una ley para legalizar los cortes. La idea tiene que ver con regular, proteger el derecho a la petición a las autoridades, a la libertad de expresión y a la libertad de reunión, que no está protegido. Nos quedaremos 6 días haciendo paro aquí en la ruta. No pasa ningún camión a no ser que sea computador. Para eso habría que derogar el artículo 14 de la Constitución Nacional, los artículos correspondientes de las constituciones provinciales y derogar el artículo correspondiente del Código Penal. No creo que sea tan sencillo para el Congreso todas esas reformas. Si no, bueno, cada uno puede hacer lo que quiere, volveríamos a un estado selvático. ¿Qué hay que hacer para que no haya tantos piquetes en la Argentina? Lo primero que hay que hacer es tomar el trabajo con mucha responsabilidad y compromiso, cosa que hoy vemos que no pasa. Lo único que hizo fue detener la marcha del auto. El problema es que hoy no hay ningún funcionario que quiera asumir esa responsabilidad, porque tienen miedo o porque no conocen. El Estado tiene el deber de actuar y la obligación de hacerlo bien. Un fiscal reaccionó ante las declaraciones de Pérsico, lo acusó de apología del delito. Yo califiqué prima facie la denuncia como apología del crimen, que tiene una pena hasta de 2 años, y incitación a la violencia colectiva, que tiene hasta 5 años de prisión. Este fiscal es militante del gobierno. Tengo mis propias ideologías, nunca las he ocultado, siempre estuve en contra de los piquetes, siempre los consideré delictivos con todos los gobiernos. Si hoy no hay una respuesta coherente del gobierno, la cosa se va a poner difícil. Bueno, ¿cómo vamos a continuar en Piquetelandia, que nos hemos transformado un poco este país? Más allá de los reclamos, que en su mayoría son justos, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacer para convivir los argentinos con todo esto? Habló Bernie. Habló Bernie con nosotros. Reapareció en públicamente la radio. Bernie. Discutimos un poco con Bernie, porque él decía, bueno, que con él no había piquetes y él los disuadía a tiempo. Yo le decía que la memoria que yo tengo es distinta, pero bueno, era una discusión. Él decía que con él esto no pasaba. Yo quiero recordar que con el kirchnerismo también había una explosión de piquetes, no en el nivel que tuvimos en las últimas semanas, es cierto. Hoy hacíamos una pequeña cuenta en la radio. Tomé los últimos 10 días hábiles de la avenida 9 de Julio. Solamente la 9 de Julio, ¿sí? Bien acá en Capital, bien porteño. 240 horas del día y la noche, 24 por 10, ¿sí? La avenida 9 de Julio estuvo cortada 24 de las últimas 240 horas hábiles. O sea, el 10% del tiempo, la avenida 9 de Julio ¡estuvo intransitable! Barrios de Pie 8 veces, CCC 6 veces, Corriente Eclesiástica Combativa, Quebracho 2 veces, gremios docentes 2 veces, motoqueros 1 vez, que fueron por el tema del casco, y el Frente Milagro Sala 1 vez. Eduardo, te saludo nuevamente. ¿Qué tal? Bueno. Yo recién decía cómo vamos a hacer para continuar, ¿no? Para convivir. Claro. Yo quiero plantear si vamos a discutir el diagnóstico o vamos a discutir los síntomas. Es importante, eso me parece que lo tengamos en claro. Así discutimos en los mismos términos. Si queremos discutir la fiebre del problema, creo que nos vamos a equivocar, porque la fiebre sale por todos lados. No es solamente los piquetes que dijo recién el periodista, sino que, por ejemplo, hubo en el transcurso de 2 semanas 1 millón de personas movilizadas en este país. En 2 semanas. No es un piquete de un grupo, o es un piquete de vecinos, que suele ocurrir, que muchas veces dicen los piquetes minoritarios. Bueno, lógico, a todo el mundo le da bronca que un grupo de 40 personas corten una calle, pero eso ocurre habitualmente y ocurre más seguido de lo que a veces muestra la televisión. Por ejemplo, cuando se corta la luz en un barrio. ¿Y quién va a cortar la calle reclamando porque cuando uno llama por teléfono la empresa no le hace caso? Los vecinos de ese barrio, y son 40. Ahora, después está una irrupción popular, una movilización popular que ayer
reunió, por ejemplo, de docentes, miles y miles y miles de docentes en todo el país. Entonces estamos hablando de que tenemos que concentrarnos en el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay salarios a la baja, que hemos tenido un proceso de empobrecimiento en la Argentina de 1,5 millones de pobres en 15 meses, de 600.000 nuevos indigentes, muchos de los cuales cobran planes sociales. Es decir, que los que cobran planes sociales son indigentes. Está hoy en un estudio en los diarios. Entonces tenemos un problema social que hay que abordarlo desde un punto de vista social, que hay que abordarlo desde un punto de vista del trabajo. Bueno, hoy hubo una Sí, por favor, Olmedo, sí. Muy claro, si me deja que me explaye un poquito. Primero estoy terminando una ley antipiquete, que no se puede hacer lo que se está haciendo. ¿Por qué hay una línea de fuerza con la cara tapada, con un palo en la mano? Eso no tiene nada que ver con el piquete que está atrás. Esos están contratados, pagados, esos tienen que estar presos. No pueden estar con la cara tapada. Eso no es una garantía de gobernabilidad. Si los planes trabajar, como le llaman, yo le llamo descansar a muchos, estarían trabajando, no estarían en el piquete, porque estarían ocupados. Ahora, estoy de acuerdo con él que la realidad de la gente no le alcanza para llegar a fin de año. En eso estoy de acuerdo. Ahora, de sitiar la ciudad como lo hacen y de prohibirle al que quiere ponerle el hombro al país salir adelante, no estoy para nada de acuerdo. Y le voy a poner un ejemplo simple. En el ejército argentino ayer estuve averiguando, por ejemplo, en el servicio militar, que no es obligatorio, que es va el que quiere, por ejemplo, hay lugar para 400. Por ejemplo, Salta, por decir un número. ¿Por qué en vez de darle plata para que no hagan nada, le aumentan a la Fuerza Armada el presupuesto? Porque ahí anotó 3.000 y entran 400. Y los hacen trabajar, y le enseñan oficio, y le enseñan defensa civil, y lo sacan de la droga. Porque lo que veo ahí, de trabajar, como le dije yo, tírele una pala al medio en el buen sentido, que el piquete se dispersa, ¿eh? ¿De verdad? No, mire, no coincido para nada. Hay que abrir fábricas, no cuarteles. En la Argentina hay que abrir fábricas. Pero hay que enseñar no oficio. Cerrarlas. Y en las fábricas se aprendieron oficio toda la vida. Bueno. Y yo trabajé en el ferrocarril. Y en la época que era del Estado y había muchos que denunciaban que el ferrocarril era una porquería, yo hice cursos de electricidad en el ferrocarril y me formé en el ferrocarril. Como mi padre se formó en Segva. ¿Y qué pasó, Eduardo, después? Porque Destruyeron Segva y destruyeron el ferrocarril. Pero hubo un momento que todo el mundo sabía un oficio, que todo el mundo laburaba. Porque yo me pregunto, ¿no? Más allá que el reclamo sea genuino, si las ciudades, si las rutas, las autopistas están cortadas, ¿cómo va a ser la gente laburante para llegar al trabajo, para soportar el costo de lo otro, No, por digamos? supuesto. Porque Primero, estamos, digamos, yo digo, con paros y piquetes no salimos nunca más. Una Digamos, manera ¿cómo nos es lo que ponemos de pasó acuerdo hoy. para, Es como el para conflicto- salir? Pienso entre todos, ¿no? Pero ¿Cómo es como hacer el para conflicto salir? docente. A ver. ¿Cuál es el problema? Que los docentes ganen la calle, hagan paro o que cobren 9.000 pesos. El problema es que cobran 9.000 pesos y así no se puede educar a la Argentina. El problema es que los trabajadores necesitan un salario para poder vivir y además mover el ciclo de la economía. Sí, pero si Si cobran no- 9.000 pesos y está mal y siguen haciendo las cosas como se están haciendo con los piquetes, probablemente tenga que cobrar 8 el mes que viene y 7 el otro. Es decir, si nosotros paramos el país y el país no puede ¿La plata producir, de dónde ¿de dónde va a sale? salir la guita? Nosotros no paramos el país. No, perdón. El país está- lamentablemente está en recesión hace varios años. No, pero además se Y le hay agrega... cierre de pará, fábrica yo te que escu- no yo te tienen que escuché a ver vos. con los piquetes. Yo te escuché a vos. Ah, perdón. Lo que quiero decir es que cuando vos instrumentas un mecanismo que por un lado o por otro siempre hay algún problema, siempre la gente se retrasa para ir a trabajar, la gente no puede salir a trabajar, la productividad desciende. Y ese descenso de la productividad implica más gente en la calle. Más gente en la calle significa más piquete es menos. Entonces entras en una cadena que al único que va a terminar es en un desastre para el país. Entonces Pero habría ¿qué que es ver lo si los que- mecanismos que tienen que utilizar ustedes para protestar no son otros. ¿Qué es lo primero que ocurre? ¿El despido de la fábrica o el piquete que defiende el puesto de trabajo? No, primero va la el despido de la fábrica, fábrica. después el piquete. Bueno, Sí. hoy Ahora, el eso, gobierno lo que hay que pregunta- tratar de Sí. evitar es que se sigan despidiendo trabajadores. Pero el piquete que tiene el plan no trabaja. Dígame de qué va a hacer huelga. No es verdad. ¿Cómo No es que verdad. no? Los trabajadores de la ¿Cómo? ¿De qué economía hace social huelga el que no o los labura? llamados trabajadores de las cooperativas, lo invito al señor Alcatel. Olmedo, que por otra parte creo que tampoco trabaja mucho, digamos. Es diputado. ¿Perdón? Y tampoco trabaja mucho. Soy el diputado con más proyectos presentados. No, proyectos no, yo me 75. refiero a su vida en Escuche Salta. bien. Me refiero, pero no quiero entrar en ese debate. Usted se levanta a las Lo que 6 de la quiero es- mañana, me levanto no a le las veo 6 de la reloj en la mano, Lo ¿eh? que, sí, No le mírelo, veo, no, mírelo, no, se le mírelo. han ido rápido, Si ¿eh? quiere- no. Usa una Usted buena no lo quiere crema, nunca porque parece. nunca trabajó. Yo trabajé en el ferrocarril, fui chofer de colectivo, soy electricista. ¿Y ahora qué hace? Trabajé toda mi vida, trabajo de electricista.
Es decir, usted fíjese, a usted no lo vi trabajar nunca y en Salta lo conoce muy bien por no trabajar nunca y explotar obreros. Pero no quiero entrar en ese lío. Lo que quiero entrar es en el diagnóstico de un problema social que está desbordando la Argentina. No es un problema de 40 encapuchados. Es un problema que desborda la Argentina. ¿Y qué hacemos? ¿Paramos todo? Bueno, no. Tenemos que discutir cuál es la salida. El año pasado, y no desbordaba el año pasado, el anterior y el anterior y el anterior, el polo obrero evidentemente estuvo reclamando un serio problema. Bueno, por eso, y lo que no me puede negar es que se ha agravado. Lo dicen las propias estadísticas. Sí, pero nadie Eduardo, de 32 millones. Eduardo, nadie lo niega eso. El tema es la salida. Santi. Porque si seguimos fogoneando todo tanto, ¿cuál es la idea? ¿Qué se pretende? Porque, para un minuto, este informe sale después de las declaraciones de Pérsico y se tuvo que de alguna manera volver un poco atrás, ¿no? Información que acaba de finalizar una reunión que tuvieron la ministra Carolina Stanley, también estuvo Quintana, estuvieron Pérsico, estuvo Daniel Menéndez, y recién al finalizar este encuentro lo que acaban de decir es que el gobierno hoy les puso fecha, se comprometió a reglamentar la ley de emergencia social a partir del mes de abril. ¿Por qué lo digo? Porque es una manera también de evitar los piquetes, los cortes, no solamente la discusión respecto de las fuerzas de seguridad. El gobierno también lo puede hacer teniendo un canal de diálogo. A ver, la ley de emergencia social se votó, es cierto, pero tardar 4 meses en reglamentarla también provocó que la calle se torne como se ha tornado. Entonces, hoy por lo menos abrieron las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, que es una manera de bajar la tensión de la calle, y le dieron el compromiso de reglamentarla en abril. Buenas noches. ¿Cómo estás? Te saludo nuevamente. Bien, te escucho, bien. Jorge. Yo pensaba, ¿no? Y digo, y haciendo memoria, cuando por allí algún sector de la sociedad se siente invadido en sus derechos, sale a la calle. La señora que hoy está en Recoleta mirando y sacando el cuero a los piqueteros también salió con la cacerola en algún momento. Todos hemos salido. Lo que pasa es que ahí las necesidades son distintas. Yo cuando voy en el auto también puteo cuando me hacen un piquete. Pero después me fijo que estoy arriba de un auto, que llego a casa y tengo gas, y tengo luz, y tengo un laburo, y que de repente la chica que tengo que hacer es no cambiar el auto por 2 años o no irme de vacaciones. Pero hay otra realidad que la chica significa no morfar. Entonces creo que hay que ponerse un poquitito en los zapatos del otro, y acá coincido con el amigo. Fijémonos de dónde viene el problema, ¿no? Y no atacar simplemente el efecto que causa esto. Jorge, estamos pasando mal. El problema es cuál es la solución, porque uno dice, si todos los problemas se resuelven cortando, bueno, cortemos el país y ya está. El tema es cómo vamos a continuar adelante, porque... Siendo un poquito más solidarios, por ejemplo... Pero es que, no, para un minuto. Ya te dejo, Jorge. Sí. Cuando vos te dices más solidario, vivimos en una de las 5 naciones que, dentro de las 10 naciones en el mundo que más tributan. ¿Qué más esfuerzo va a hacer el laburante? No estoy hablando del laburante de la clase media, estoy hablando de los tipos que por ahí se enriquecieron. Acá el gobierno tiene que solucionar eso. Los que metieron la gamba. Pongamos los nombres, miremos quién es quién y miremos lo que se afanan. La culpa no la tienen los laburantes en este país. Los laburantes perdieron, siempre pierden los mismos, muchachos. Y yo estoy repodrido entre el volveremos y el sí se puede. En el medio está la gente que no tienen para morfar. Entonces hagan algo. Y se nos pasa la vida todo peleado. ¿Pero qué te parece? Sí, por favor. Pasa que el corte del Metrobús. Hubo un claro empobrecimiento de la sociedad en el último tiempo. Es cierto, 1.500.000 nuevos pobres, 600.000 nuevos indigentes, salario a la baja, 10 puntos, 60.000 puestos de trabajo destruidos en el sector industrial, porque hay 2 Argentinas, una que arrancó y una que no arrancó, el sector agropecuario que arrancó y el sector industrial que lejos está de arrancar. De hecho, hoy salen datos en el INDEC que son muy complicados. Necesitas 13.600 pesos para no ser considerado pobre. O sea que el salario mínimo docente... Una familia. Sí, una familia, sí, tipo, bueno, aclararlo, 2 personas, está bien, pero el salario mínimo está familia por abajo. Familia tipo con 2 hijos. Exactamente, familia tipo, 2 adultos y 2 chicos. Y en el oficialismo lo que hay, cuando vos hablás con la gente del gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires, que son los epicentros de los cortes, es una interna tremenda. Llamar a Halcones y Paloma, el nombre que vos quieras. Patricia Burrich que sale y dice, se terminó, yo les avisé, se va a pudrir todo, vamos con las fuerzas policiales a la calle. Y Carrió, que te sale en un canal de televisión y te dice, no reprimamos porque están buscando un muerto. Entonces, no hagan nada porque acá hay un tema destituyente. Esa es la interna que tiene el gobierno, entre actuar o quedarse quietitos y esperar. No, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que hace Jorge, pero hay maneras, me parece, de protestar porque cuando ustedes cortan el Metrobús, la verdad, no le estás
complicando la vida al que compró el dólar futuro y ganó una fortuna. Se la estás complicando al mismo tipo que tiene la posibilidad de tener un laburo y que quizás gana 9.000 o 10.000 pesos por mes. Así gana 50.000. Así gana 50.000, no importa, pero la gran mayoría de los que toman el Metrobús sí. no es gente que gana 50 lucas por mes, sino que le estás complicando la vida a un tipo que quizás la está peleando tanto como la estás peleando vos. Entonces hay que conciliar y hay que conseguir otro método de protesta que no le complique la vida a todo aquel que necesita llegar a su laburo o que necesita llegar a su casa después de haber laburado 10 horas para llegar con el mango justo a ver si puede comprar algo para la cena para los pibes. Y que los escuchen y que les den bola, que no esperen a que corten una calle para atenderlos. Pero aparte, Eduardo, me parece que todos en la Argentina, lo que queremos es que todos estemos mucho mejor. Todos. Acá no es esta cosa, me salvo yo, el resto que se muera. Todos queremos estar mejor y entiendo el reclamo. Ahora, como estamos, no podemos seguir más. No, pero mire, acaba de dar una información la periodista de que se ha llegado a un acuerdo. ¿Qué consiste el acuerdo? En más planes. Mire, estamos en contra. No resuelve nada. No sé cómo se lo voy, no sé cómo ¿Está de decírselo. acuerdo conmigo? No tiene que dar más Por planes. supuesto. Pero tiene que dar no estamos de acuerdo. Genuino. Por supuesto. El gobierno que usted defiende está cerrando puestos genuinos. No, yo no lo defiendo al gobierno. Escuche bien. Mire, yo le voy a dar... Ahora voy, Lo que hay que dar es más a la economía regional. Sí, por favor, Eduardo. Sí, por favor. Quería decirle lo siguiente. La salida no puede ser más planes sociales. Porque además los que reciben un plan social cobran 4.000 pesos con suerte. Esa persona está por debajo del nivel de indigencia, es decir, no come con 4.000 pesos. ¿Cuál es la respuesta a esto? La respuesta es el trabajo, es la idea de un plan de obras públicas. Que exactamente se puedan desenvolver las fuerzas productivas que están detenidas. Los trabajadores están con los brazos cruzados. Tuvimos muchos despidos en la construcción, sindicato que se movilizó con nosotros, el CITRAIC, la semana pasada. No la UOMLA, hay ¿no? miles y miles de trabajadores en los barrios con las manos llenas de callos y nadie les da una pala. Entonces no es un problema tirarle una pala, un piquete y hacer de esa manera una agresión a gente que necesita trabajo, sino de buscar la posibilidad. Es metafórico lo que dice igual. Sí, lo sé, pero como lo dijo varias veces, lo quiero recoger porque los obreros de la construcción que conozco, de Budge, de Fiorito, del Fondo de Almirante Brown, de Matanza, no tienen trabajo. A ver si y están buscando la posibilidad de tener un trabajo. El gobierno tiene que cambiar el rumbo económico, no tenga ninguna duda, y se lo vengo planteando al gobierno. Si usted no incentiva las economías regionales, donde se produce la riqueza de nuestro país, las economías antes estaban en terapia intensiva, ahora están en la puerta de la morgue. ¿Me escuchó bien, Del Moro? Es muy grave lo que está pasando. Yo vengo de Mendoza el lunes, el domingo y sábado de estar en La Rioja, la semana pasada de estar en Salta. En todos lados está igual. Si el gobierno no cambia el rumbo económico de las economías regionales, y para poner un ejemplo muy simple, es más barato irse a Chile a comprar los útiles. No hablo ni del televisor, los útiles. Hasta los productos argentinos más baratos en Chile. Entonces, entonces tiene que tener un dólar diferencial para las economías regionales, para que pueda exportar y competir con el mundo. ¿Cómo y hacemos? A la gente, ¿Pero cómo hacemos para potenciar eso? Que haya produciendo el doble. Pero y se puede está producir. Bien, pero entonces al que le tenemos que reclamar es al gobierno para que produzca todo eso y que no haya piquete. ¿A quién le reclamo Olmedo? Yo le reclamo al gobierno y lo reclamo donde me toca en la Cámara de Diputados de la Nación. A ver, el gobierno hay que planteárselo eso. Santi, mirá, se mezclan muchas cosas acá. Para empezar, todo reclamo es legítimo. Ese es el primer punto que hay que hacer y, por supuesto, hay que tratar no hay que tratar de prohibirlo, sino que en todo caso hay que tratar de civilizarlo, para decirlo de alguna manera, para que no obstaculice otro derecho. Pero también tenemos que hacer un diagnóstico de la situación certero. Es verdad que la salida del cepo y la corrección tarifaria generó un shock de inflación el año pasado, generó un crecimiento de la pobreza, generó pérdida de empleos, la mayoría de esos fenómenos concentrados en el primer semestre. Cuando vos mirás todos los indicadores sociales, empecemos por la pobreza. En el primer trimestre del año pasado, 34,6%. El último dato, 32,9%. Es un escándalo. Pero quiero decir, la tendencia no es al alza, es a la baja. Empleos. Primer semestre del año que viene, del año pasado, se perdieron 140.000 empleos. Sí. Segundo semestre, se crearon 112.000 empleos. Seguimos abajo. No es bueno el diagnóstico, está mal la situación, pero la curva está para arriba, se están creando empleos, no se están destruyendo empleos. Más allá de situaciones puntuales, de sectores puntuales, por ejemplo, hoy se conoció el dato de la industria, fue malo en el mes de febrero. Entonces, uno tiene sectores puntuales de la industria, algunos no, otros sí,
que están teniendo problemas localizados y uno dice, bueno, el gobierno tiene que tratar de encontrar una solución para asistirlos en ese momento. Sí, por favor, María. Pero si nosotros cerramos en el diagnóstico ahí y creemos que esto es la hecatombe, porque tampoco podemos ser ingenuos de darnos cuenta que acá se está mezclando el reclamo legítimo, como el que se vio ayer en la plaza de 400.000 docentes, con catarata de piquetes por cualquier lado, aprovechando la circunstancia de un año electoral. Sí, total. Hay que saber A separar mí las lo que me cosas. parece es que el corte y el piquete está en el diálogo entre el gobierno y los sectores más vulnerables y el resto de la ciudadanía, que también es vulnerable porque todos tenemos empleos precarios, o la mayoría de los trabajadores tienen empleos precarios, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo el piquete en el diálogo? Porque el gobierno responde frente a una especie de extorsión, que es que te paran el país, ¿sí?, que está apoyada en una necesidad real. ¿Responde con qué? Con lo mismo con lo que se creció toda esta pobreza, que es con la asistencia social. Con esa asistencia social que no saca de pobre a nadie y que no hace que nadie pueda cambiar su situación de vida, que es lo que decía él mismo. O sea, eso tampoco nos sirve, pero sin embargo es la única respuesta que el gobierno está proponiendo. Después está la cuestión de la industria, de los servicios y del resto de la economía macro. Bueno, vos, Martín, estás diciendo un poco lo que escuchamos también de varios funcionarios. La tendencia cambió. Todavía no lo sentimos, ¿no? La tendencia cambió, pero la gente que está buscando laburo te dice, está jodidísimo. Las industrias pilares de la Argentina, muchas están cerrando. Entonces uno dice, ¿cambió o nos están diciendo que cambió como el relato anterior, que también nos decía que no había inflación y que no había pobreza? ¿Entendés? O sea, es como que estamos en un... Voy a parafrasear a la señora Mirta Legrand. Los que apoyan al gobierno no ven la realidad, están fuera de foco. Hay datos contradictorios, la economía en una parte crece, el campo, obra pública y la intermediación financiera. Típico modelo neoliberal de gran concentración de la riqueza en un lugar. Pero el 80% de la población argentina no vive en centros rurales, vive en centros urbanos. Y en los centros urbanos lo que dice el compañero, se cierran fábricas, hay inseguridad. A mí me agarran los piquetes todos los días, porque yo tengo mi actividad en el sur del Gran Buenos Aires, olvídate, el puente, ya me compré una bicicleta para tratar de cruzar el puente y tampoco puedo. Pero también hay que ver a esa gente. El día que el Polo Obrero cortó la 9 de julio, el martes de la semana pasada, tuve una información de primera mano que el Poder Ejecutivo Nacional ordenó reprimir ese piquete con la Gendarmería. Y los propios funcionarios que debían actuar dijeron, este gobierno se banca que por televisión salga la Gendarmería tirándole balas de goma, gases lacrimógenos y palos a un grupo de mujeres con chicos que no tienen que comer. Y pero es que la Entonces, trampa. segundo, y termino. Bueno, y lo tiene Este medido. gobierno, Según día ganan ustedes va a ser el mismo problema, Aldo. Este gobierno, el problema es de todos, no es del gobierno. No es de este Por gobierno. supuesto que es un problema de la sociedad y de la economía, Es de pero todos, quiero decir sí. lo siguiente. Este gobierno, al inicio de su gestión, tomó una medida muy acertada de mantener los planes sociales, de ampliarlos, porque amplió la asignación universal por hijo. ¿Sabe dónde está el problema? Que la inflación se comió todo eso. O sea, hoy el que recibe un plan no le alcanza ni para comer. Esta es la realidad. A ver si Ahora le doy un ejemplo, del Moro. Perdón que lo diga, pero es el mismo modelo de siempre. Es decir, este país gasta mucho en asistencia social. Es como decía ella recién, gasta y no sirve para sacar a la gente de la pobreza. Más gasta en subsidio en las grandes empresas. ¿Y para qué discutamos otra cosa. Más gastan los subsidios de Edesur y Edenor que terminan comprando empresas con esos subsidios. La rigidez que tiene este presupuesto, la rigidez que tiene el presupuesto de este país hace que prácticamente se vaya todo en gasto social y en salario. ¿Qué es lo que ha crecido en los últimos? 500.000 millones de pesos en subsidio económico a las empresas en el año 2016. Pero tenemos un presupuesto que es mucho más grande. Y 100.000 para planes sociales. Pero algo es mucho más grande. 5 a 1. Y otro número, perdón, porque ya me hacen engranar. Cuando hablamos del dólar futuro... Siempre se enoja conmigo. No, con vos, no, por favor, no, perdón, disculpa, sí. Mira, hablamos del dólar futuro, ¿no? ¿Cuánto dijiste, querido amigo? 54.000 millones de pesos de hace un año. Según Tayano. Bueno, según ustedes, ¿con cuánto
plata en el año se destraba el conflicto docente de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánta plata está faltando en todo el año para destrabar? No, mucho menos. Son 1.000 millones por cada punto de presupuesto que se le sube. Cada 1% que sube. Hay 5 sube 10. Bueno, serían 6.000 millones. 7.000 millones. Si querés darle con el 25, los sindicatos cierran. 6.000 millones en el año. O sea que es 10 veces menos que lo que regalamos por el dólar futuro. Igual para una cosa que se la dijo Aldo y todo el tiempo se repite, cuando citan lo del campo, en el campo, digamos, cuando se habla de la oligarquía del campo y todo, se lo han robado todo, digamos, ha quedado que ni viven ahí. Las 6 digamos, grandes son 4 o 5 siempre. empresas que están acá, que siempre han hecho negocio históricamente con todos los gobiernos. Pero me parece que se crucifica el campo, donde hay gente que en su gran mayoría, te diría que el 99%, sale todos los días, se levanta a las 4 de la mañana a ganarse el mango. Está trabajando mucho en este momento y creo que nuevamente el campo este año va a ser el que va a sacar la papa del fuego. Te quiero decir, porque todo el tiempo hablan del campo que fueran todos 10 vagos tirados ahí. Santiago, no, porque no es mi caso, por favor. Digo, porque vengo de una zona rural de gente que labura muchísimo. Perdón, no, porque todo el tiempo se habla del campo como si fueran todos millonarios. Perdón, yo puedo hablar históricamente de mi experiencia. En el año 2002, cuando sacamos ese quilombo de encima, el campo fue el que sacó encima. Y el campo a mí, cuando yo era presidente del Banco Central, me ofreció el 20% de retenciones. Hoy el campo tiene que ser aliado de la industria. Se terminó esa cosa contrincante. No hay más oligarquía, hay productores. Pero el campo, querido Santiago, que bienvenido sea, porque aparte es el único sector en la Argentina que genera divisa genuina, porque la industria es consumidor de dólares. Pero el campo representa solo el 6% de la economía argentina. Esto te quiero decir. Pero se puede duplicar. Se puede, pero tenés que hacer haciendo un plan política de Estado se puede duplicar. Mira, ¿se acuerdan cuando fue? El problema es el plan. Por favor, la grieta, mirá, espera. Por favor, ya voy. Pero cuando se empieza a hablar de grieta, para mí el 2008, ¿no? La 125 que dividió al país. El tema de ahí era la soja. ¿Quién se quedaba con la renta? Con la renta de la soja. En ese momento, si se hubieran sentado a dialogar y le hubieran dicho a la gente, a los laburantes de las tierras, ¿no? Necesitamos producir el doble. Ganamos esto, queremos producir el doble. Yo creo que nos hubiera ido tanto mejor. Este es un país tanto mejor. Pero le quiero contar algo. Yo me acuerdo cuando fue lo de la papelera, a mí me tocó ir con la liga al lado uruguayo. ¿Y sabes qué me dijo un uruguayo que me quedó muy grabado? ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros y ustedes? Además de que nosotros somos un país chiquitito, ustedes son un país muy grande, etcétera, etcétera, etcétera. Que nosotros creemos en nuestros gobernantes. Nosotros no creemos que nos van a joder, creemos que nos van a defender. Y eso lo traspolo a todo lo demás. A la industria contra el campo, los piqueteros contra los empresarios, los industriales. Ahora, está visto que también los industriales, bueno, pero nada de compromiso tienen, y quienes han sido beneficiados con este nuevo gobierno, nada de compromiso tienen también con los sectores vulnerables, porque siempre terminamos nosotros, los laburantes, garpando los subsidios y el asistencialismo, y ellos cuando tienen que echar a 20 para quedarse con más guita en el bolsillo, los echan y no les importa nada el pacto que hicieron, ni el compromiso que hicieron con el presidente, ni nada por el estilo. Ahora miren nuestro país, porque se habla de falta de trabajo. Yo estoy cosechando aceituna, necesito 1000 personas para cosechar y solo tengo en estos momentos 400. O sea que me faltan 600. No consigo gente, es muy difícil conseguir. Pero mire, el boliviano consigue trabajo y trabaja. El africano nos vende los relojes en la playa y trabaja. La que viene de Venezuela a estudiar, usted va a un bar de acá de la vuelta y la atiende una venezolana y está trabajando. ¿Y por qué los argentinos estamos en el piquete? ¿Por qué no prueban laburando como prueban trabajando los que vienen de afuera? No los delincuentes, los que vienen a trabajar y que se ganan el peso centavo por centavo. Porque quieren empezar que les caiga todo de arriba. A mí nunca nada me cayó de arriba. ¿Cuánto le pagas al que tiene que cosechar? Gana 40 pesos por caja. Y hay personas ¿cuánto tiene que laburar para tener un salario digno? Te pregunto, no, pero con honestidad. Hay algunos que ganan desde 500 pesos hasta 1000 y pico. Por día. Por día. Por día. Sí, porque laburan. ¿No? Bueno, pero 500 pesos por 8, 10 horas. ¿Cuántas horas? Se paga sin convenio. Sin convenio. Todo mayor de 18. Se paga a destajo, si está violando la ley el diputado. Estaría bueno que algún juez, por supuesto, es a destajo. Cuando se paga por cantidad, se paga a destajo sin convenio.
Hay un convenio desde hace muchos años que se llama el Estatuto del Peón Rural. Usted no lo está respetando. Entonces, a lo mejor algún juez podría actuar. No solamente cuando hay un trabajador desocupado que reclama por su salario o por su trabajo. ¿Sabe qué va a lograr? Que actúan muchos jueces y muchos fiscales. Que se mecanice todo y que nadie quiera tomar mano de obra. No es así, no es así, porque lo que quieren los trabajadores es trabajar. Lo que quieren los empresarios, como el señor Olmedo, es trabajo a destajo. Por eso la dirección y que vaya, porque pero mire, mucha gente necesita Eduardo, pero para que haya laburo tiene que haber empresarios también, ¿o no? Claro, para que haya laburo tiene que haber trabajo. ¿Quién va a generar el trabajo? Para que haya laburo tiene que haber... Bueno, mire, por ejemplo, le digo por ejemplo, le voy a mostrar. Esta revista la sacan trabajadores que están ocupando una planta hace 60 días. Y que están al pie de su planta, de su fábrica, de una hermosa máquina moderna, porque la patronal los echó y quiere tomar trabajadores como los que propone Olmedo. No, yo no propongo lo que usted dice. A 30 pesos la hora. Eso es lo que quiere Olmedo. Trabaja como todos los empresarios argentinos, que quieren recibir subsidio, como dice Piñanelli, y pagar salarios de hambre. Entonces acá tiene la prueba de que los trabajadores quieren trabajar 60 días y han sacado su propia revista. Estuvieron acá el otro día. Porque los despidieron. No, pero permítame, Del Moro, le quiero aclarar algo. Hay que dividir un poco lo que es un empresario realmente y lo que son la mayoría de los ladrones que nosotros hemos visto a lo largo de nuestra historia que trabajan en la Argentina y se disfrazan de empresarios. Pero hoy cuando venía para acá había un colectivo que estaba parando la calle y no se podía pasar. Porque el tipo en vez de esperar antes y esperar que se le ponga otra vez el semáforo, cuando ve que tiene lugar, el tipo se metió y entonces nosotros no podíamos pasar. Y él estaba parado ahí porque otro idiota como él, en otro lugar de la calle, estaba haciendo lo mismo. Y yo creo que eso que yo vi ahí es un poco lo que le pasa a la sociedad argentina. Cada uno está pensando, yo me gano un cachito más, entonces meto el colectivo ahí adentro y a mí no me importa un bledo lo Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Y me parece que eso que se ve en el tráfico es un reflejo de lo que pasa a la sociedad. Yo veo que todo el mundo pide, pero no piensan si eso es posible. Algunos quieren sacarle jugo de naranja a un adoquín, y por más que exprimas no va a salir. Y me parece que la situación argentina requiere de que se junten, se pongan a hablar todos los sectores y diseñen algún plan que sea posible. El plan que cada uno por separado plantea es imposible. Es inviable. Le quiero aclarar algo, para aclararle al señor, porque por ahí no sabe. Se juntan los olivícolas, se pone de acuerdo la Cámara, y con el Ministerio de Trabajo el precio de la caja es 33,76. Y yo la pago 40. Usted dígame si conoce algún lugar de algún sector público donde le paguen el 20% más de lo que dice la ley. Sí, pero Olmedo, convengamos que una persona no estamos acá para evaluar, digamos, lo que decimos. Vamos a hablar de lo que pasa en el país, ¿no? No, pero es que hay mucho empresario grande, hay mucho empresario grande que efectivamente se aprovecha de la gente y ofrece salarios. No, pero yo me pregunto lo siguiente, Olmedo. En serio, le digo, usted ha trabajado probablemente en el campo cuando era chico. Vivo trabajando. Bueno, lo único que no hice en mi vida es no trabajar. 10 horas abajo del sol. Sí, mi hijo para lo hace. Para ganar 500 pesos. Empleado rural. Por día. No. 500 pesos por día. No, a ver, le voy a ser muy claro. El peón rural tiene una escala salarial que es la que corresponde a 8 horas, no 10 horas. Si son 10 horas, le tienen que pagar la hora extra como corresponde. ¿Qué edad tiene su hijo? ¿Qué? Mi hijo tiene 18 años. Y es peón rural. Y trabaja. Y me acaba de mandar un mensaje. ¿Sabe qué está haciendo esta hora? Sigue trabajando. Está armando las planillas para mañana. ¿Sabes qué pensaba? Digo, hablando de los empresarios. No, yo viví otro país. Y tuve suerte con los empleadores. ¿A qué empezaste a laburar, Jorge, vos? Yo empecé a los 15. Claro. ¿Ves? A los 15 años empecé a laburar. Éxito. No sé si tuve éxito, pero no puedo parar de laburar porque si no, no morfo. No sé hasta dónde está el éxito, pero digo, no importa. Soy un privilegiado, nunca me faltó el laburo. No me sobra nada, ¿eh? Pero digo, tuve la suerte de encontrarme con buena gente en el camino. Con empresarios que habían empezado de abajo, que conocían lo que significaba cada uno de los laburantes. Me parece que por allí esas empresas después empiezan a cambiar de manos, llegan a manos de los hijos que por ahí no tuvieron que pasar lo que pasaron los viejos, que no conocen lo que significa el laburo de cada uno y perdieron esa sensibilidad. Yo trabajé con empresarios que entendían que el patrimonio más importante que tenían era el factor humano. Ah, claro. Y le daban posibilidades. Y si un empleado iba a buscar un crédito, le decían, vení que te lo presto yo y te lo voy descontando despacito del sueldo. Eso no existe en el país. Ahora tenemos algunas excepciones magníficas. La verdad que no es todo lo mismo. Es cierto que hay empresarios de todo tipo.
pero me parece que en los últimos años se ha perdido la cultura del laburo. Absolutamente. La quebraron. Mira, me parece que, o por lo menos con el ejemplo que nos criaron a todos nosotros, y ni hablar de nuestros abuelos, bisabuelos y los que bajaron del barco algún día, mi abuelo no pudo ir al colegio porque tenía que trabajar. Él tuvo que criar a sus hermanas solo, fue hasta segundo grado. En un momento montó una biblioteca en su casa, autodidacta. El tipo aprendió prácticamente a leer y escribir solo. Una persona muy culta, pero se hizo a sí mismo. Y el único recuerdo que tengo de él es trabajando, de mis dos abuelos, de todos mis abuelos, pero era el ejemplo que uno veía. Uno veía, para progresar había que trabajar. Y el otro día María Julia contaba algo. Obviamente que laburo falta y uno lo ve y ve cómo cierran las fábricas y todo, pero desde hace mucho tiempo que uno ve que también falta trabajo. Es decir, hoy si yo me quedara sin trabajo acá, digamos, uno sabe cómo rebuscárselas. Desde mi lugar, pienso en otra persona, a lo mejor con menor preparación o menor oportunidades, siempre hay algo para hacer. Recién Eduardo hoy contaba que cuando era chico le habían capacitado para hacer algo. En un momento se cortó esa capacitación que había en la gente. Las escuelas técnicas. Eso hay que volver. Viste que tu papá, tu abuelo, alguien te enseñaba a hacer algo en tu vida. ¿En qué momento perdimos eso? En el gobierno anterior que tenés 50% de chicos que no comprenden lo que leen. Entonces es mucho más delicado que falta de cultura del trabajo. Hay falta de cultura del trabajo, pero hay una generación que no entiende lo que lee. Entonces el empresario, que obviamente es egoísta, porque el empresario quiere que le vaya bien, no te va a tomar a un pibe que no comprende 5 párrafos. ¿Entendés? Es mucho más delicado. Perdón, María Julia, hay toda una generación de pibes que está de entre los 14 hasta los 22 años que no comprende un texto básico. Entonces el empresario, que obviamente va a priorizar su ganancia siempre, porque para eso está el empresario, no va a ser generoso, no va a decir, mira, yo te voy a tomar pese a que vos no entendés lo que lees. Tenemos un problema mucho más delicado. Cuando decimos lo de la educación no tiene que ser abstracto. Hay otra cosa, yo te digo una cosa, yo me tuve que ir a hacer sesiones de kinesiología, tenía un problema en los pies. Y hablando con el chico que era cordobés, que me atendía, el chico es kinesiólogo, profesor de educación física, tiene 2 posgrados en rehabilitación y me dice, bueno, y me tuve que venir acá porque en Córdoba todos los kinesiólogos que salimos de la universidad trabajamos gratis en la clínica, no me acuerdo el nombre, una clínica muy importante de Córdoba. ¿Cómo gratis? Le digo, no puede ser. Sí, trabajás gratis 2 años y después yo ganaba 6.000 pesos. Pero, te repito, era licenciado en kinesiología, profesor de educación física y tenía 2 posgrados. Y claro, como ellos querían trabajar desesperadamente y no tenían dónde incorporarse, este chico se tuvo que venir a Buenos Aires, gracias a Dios consiguió un trabajo, la está remando en dulce de leche. Eso por un lado. Por otro lado, ¿se acuerdan cuando que les conté este obrero que yo estaba refaccionando mi casa y que un día le dije, te voy a pagar el doble de lo que ganás por jornal? Y al otro día no vino más, y lo llamé 2 veces más, y no me... Hola, me está mirando, me manda mensaje de texto, te estoy mirando. Me manda un video con dichos de Gandhi. No entiendo, no entiendo, porque yo lo llamé 3 veces para que labure. Bueno, pero a ver, no, digo, hay a veces no se puede traspolar una situación particular. No es una situación particular. Global, pero sí hay algo, no es algo que me pasa a mí sola. Vos preguntás cuándo se terminó la cultura del trabajo. La verdad es que yo no lo sé, lo deberían explicar quizás los especialistas, pero lo que uno vivió en su casa quizás tenga algo que ver. Mi viejo tuvo una historia bastante similar a la que vos contabas de tu abuelo. Mi viejo tuvo que salir a trabajar de chico, aprendió un oficio. Empezó a aprender a cómo coser cortinas de baño. Le fue medianamente bien, hizo que los hijos pudieran estudiar y salir. Ahora, en la década del 90, se fundió. Y como se fundió él y su grupo de amigos, que yo conocía eran todos manufactureros, se fundieron todos. Porque acá hubo una importación indiscriminada y todos los que habían empezado siendo clase baja y habían conseguido pasar a ser clase media baja con el laburo de sus manos, haciendo manufactureros, se fundieron. Y desde ahí, quizás nosotros, los que pudimos estudiar, tuvimos la suerte después de salir. Ahora, Gustavo, y tengo una pregunta sobre lo que vos estás diciendo. ¿Y cómo, que le hago la pregunta a todos, cómo hicieron las naciones que atravesaron una guerra mundial? Porque yo creo que ¿Cómo hicieron? ¿Cómo salieron? Yo quería decir antes,